El 29 de noviembre de 1970, en un valle apartado de Noruega, se encontró el cuerpo de una mujer. No llevaba documentación. Las etiquetas de toda su ropa habían sido cortadas cuidadosamente. Las marcas de su reloj y sus objetos personales estaban borradas. Alguien había hecho un esfuerzo meticuloso para que fuera imposible saber quién era. Cuando la policía investigó, la cosa se volvió todavía más extraña. Aquella mujer había viajado por media Europa, usando al menos 9 identidades falsas distintas. Hablaba varios idiomas, cambiaba de hotel constantemente y dejó atrás un cuaderno lleno de anotaciones cifradas que nadie fue capaz de entender durante décadas. Más de 50 años después, seguimos sin saber su nombre. Esta es la historia de la mujer de Isdal, uno de los mayores misterios sin resolver de Europa. Bergen es la segunda ciudad más grande de Noruega, un puerto rodeado de montañas, lluvia constante y bosques densos. A las afueras hay un valle llamado Isdalen, que en noruego significa algo así como el Valle de Hielo. Es un lugar hermoso, pero también áspero y solitario. Durante siglos tuvo mala reputación entre los habitantes de la zona, hasta el punto de que popularmente se le conocía como el Valle de la Muerte, por la cantidad de accidentes y desapariciones que se habían producido allí a lo largo del tiempo. Aquel domingo de noviembre, un hombre paseaba por el valle con sus 2 hijas pequeñas cuando encontraron el cuerpo de una mujer entre unas rocas, en una zona apartada del sendero. Llamaron a la policía inmediatamente. Lo que los agentes encontraron allí no se parecía a nada que hubieran visto antes. Junto al cuerpo había una serie de objetos colocados de forma extraña. Restos de un paraguas, botas de goma, un pasaporte que no estaba, porque simplemente no había ninguno, frascos de medicamentos, una botella y un recipiente de plástico que olían a gasolina, y varias joyas colocadas ordenadamente a un lado en lugar de puestas en el cuerpo. Pero el detalle que más desconcertó a los investigadores fue otro. Todas las etiquetas de la ropa habían sido recortadas, no arrancadas de cualquier manera, sino cortadas con cuidado. En los objetos personales, las marcas del fabricante habían sido raspadas o borradas. Incluso las huellas dactilares presentaban daños que dificultaban su identificación. Era evidente que alguien, en algún momento, había querido asegurarse de que aquella mujer no pudiera ser identificada. La pregunta era quién, si había sido ella misma o si había sido otra persona. Unos días después, la policía hizo otro descubrimiento clave. En la consigna de la estación de tren de Bergen encontraron 2 maletas sin reclamar. Al abrirlas, comprobaron que pertenecían a la misma mujer, y dentro estaba, en cierto modo, toda su vida. El contenido de aquellas maletas convirtió un caso extraño en un caso verdaderamente inquietante. Había ropa, cosméticos, pelucas y gafas. También había dinero en varias divisas europeas distintas. Y de nuevo, igual que en la escena del valle, absolutamente todas las etiquetas identificativas habían sido cortadas o eliminadas. Pero lo más importante fue lo que encontraron entre sus pertenencias: recibos, notas y un cuaderno. Con esos documentos, la policía empezó a reconstruir sus movimientos por Europa, y lo que descubrieron fue extraordinario. Aquella mujer había recorrido durante meses distintos países europeos, alojándose en hoteles, cambiando constantemente de ciudad, y en cada lugar se registraba con un nombre diferente. Los investigadores lograron documentar al menos 9 identidades distintas, con nacionalidades diferentes, respaldadas por documentación que en su momento pasó los controles sin levantar sospechas. El personal de los hoteles la recordaba. Describían a una mujer atractiva,
elegante de unos 30 o 40 años, que hablaba varios idiomas con acento difícil de ubicar. Algunos dijeron que hablaba alemán, otros francés, otros inglés. Se comportaba con normalidad, era educada, pero se mostraba reservada y cambiaba de habitación con frecuencia, a veces pidiendo que la trasladaran a otro cuarto del mismo hotel sin ninguna razón aparente. En su cuaderno encontraron anotaciones que parecían un código, series de letras y números que no correspondían a ningún idioma conocido. Durante años nadie supo qué significaban. Décadas más tarde, los investigadores lograron determinar que aquel código correspondía, en realidad, a un registro de sus propios viajes, las fechas y los lugares donde había estado, anotados de forma cifrada para que nadie más pudiera leerlos. La policía noruega puso en marcha una investigación amplia. Se difundieron descripciones, se contactó con policías de otros países, se revisaron listas de personas desaparecidas de toda Europa, se hicieron análisis del cuerpo, se estudiaron sus dientes, que mostraban trabajos odontológicos característicos de varios países del centro y el este de Europa. Nada dio resultado, nadie la reclamó, ninguna familia la buscaba, ninguna denuncia de desaparición encajaba con ella. En 1971, apenas unos meses después del hallazgo, la investigación oficial se cerró. La conclusión de las autoridades fue que probablemente se había tratado de una muerte autoinfligida. Pero esa conclusión nunca convenció del todo, ni a la opinión pública ni a muchos de los propios investigadores implicados en el caso. Y aquí es donde el caso pasó de ser un expediente policial a convertirse en una obsesión nacional en Noruega. Durante décadas, periodistas, investigadores privados y aficionados siguieron intentando averiguar quién era aquella mujer. Décadas más tarde, la ciencia permitió avanzar donde la policía de 1970 no había podido. Un análisis de isótopos, una técnica que estudia la composición química de los dientes y los huesos para determinar dónde vivió una persona a lo largo de su vida, arrojó resultados reveladores. Los estudios apuntaron a que la mujer probablemente había nacido en algún lugar de Europa Central o del Este, posiblemente en la zona fronteriza entre varios países, y que se habría trasladado hacia el oeste de Europa durante su infancia o juventud. Era la pista más sólida en 50 años, pero seguía sin darle un nombre. Con el paso del tiempo y ante la falta de respuestas oficiales, surgieron distintas teorías sobre quién era realmente esta mujer y qué le ocurrió. Vamos a repasar las principales. La primera teoría, y la más extendida entre los aficionados al caso, es la del espionaje. Estamos en 1970, en plena Guerra Fría, en un momento de enorme tensión entre bloques. Noruega era un país estratégicamente importante, miembro de la OTAN, con frontera con la Unión Soviética y con instalaciones militares sensibles. Los defensores de esta teoría señalan que el comportamiento de la mujer, con múltiples identidades, cambios constantes de hotel, notas cifradas y una eliminación meticulosa de cualquier rastro identificativo, encaja con el perfil de alguien entrenado para operar de forma clandestina. Algunos testimonios apuntaron además a que había visitado zonas cercanas a instalaciones militares. Nunca se ha confirmado oficialmente, pero es la hipótesis que más fuerza ha ganado con los años. La segunda teoría plantea que estaba huyendo de alguien. Según esta versión, no sería un agente, sino una persona que se ocultaba. Alguien que había roto con su pasado y que se movía constantemente para no ser localizada, usando identidades falsas por pura supervivencia. Esto explicaría el secretismo, pero no explica del todo el nivel de sofisticación de su documentación.
La tercera teoría es la que sostuvieron las autoridades en su momento. Una muerte autoinfligida, precedida por un periodo de gran inestabilidad personal. Los defensores de esta versión apuntan a que la borradura de identidad podría haber sido obra de la propia mujer, decidida a desaparecer sin dejar rastro. Sus detractores señalan que hay elementos de la escena que resultan difíciles de explicar únicamente de esta manera. Y la cuarta posibilidad es que hubiera terceras personas implicadas. Hubo testigos que aseguraron haberla visto acompañada en distintos momentos, y algunos investigadores han sostenido durante años que la investigación original se cerró demasiado rápido, dejando líneas sin explorar. Más de 50 años después, la mujer de Isdal sigue sin nombre. En Noruega el caso nunca se ha olvidado. Se han hecho documentales, investigaciones periodísticas, podcasts y campañas para intentar identificarla. Se conservan muestras que permitirían compararla con posibles familiares, si alguna vez alguien apareciera reclamándola. Su tumba, en un cementerio de Bergen, está identificada únicamente por una referencia al caso, sin nombre propio. Y quizá eso es lo que hace que esta historia siga fascinando a tanta gente. No es el misterio de cómo murió, sino el de cómo alguien puede desaparecer tan completamente de la memoria del mundo. En algún lugar de Europa, en algún momento, esta mujer tuvo una infancia, una familia, un idioma materno, un nombre que alguien pronunciaba con cariño. Todo eso existió. Y sin embargo, hoy no queda absolutamente nada de ello. Alguien, en algún lugar, debió echarla de menos. O quizá lo más inquietante de todo sea justamente lo contrario, que nadie lo hiciera. Si tienes una teoría sobre quién era realmente la mujer de Isdal, déjala en los comentarios. Nos encanta leer vuestras hipótesis. Y si te ha gustado este vídeo, suscríbete a Expediente Sombra para no perderte el próximo caso, porque esto es solo el principio.